Una pobre limpiadora de hotel es víctima de humillaciones, pero un huésped rico la defiende y le cambia la vida. Un lujoso hotel a las afueras de una bulliciosa metrópolis. Suelos de mármol, lámparas de araña resplandecientes, música suave en el vestíbulo. Todo parecía otro mundo para los que trabajaban aquí. Laura estaba de pie junto a su carrito de limpieza, sintiéndose como una pequeña sombra en este palacio resplandeciente. Su uniforme estaba ligeramente arrugado, pero limpio. Llevaba el pelo recogido en una modesta coleta y el rostro cansado, pero joven. Acababa de limpiar una de las habitaciones donde una joven pareja había dejado una montaña de platos sucios, toallas mojadas y comentarios cáusticos dirigidos a ella. Tengo que volver a disculparme por existir, pensó, llevando el carrito hasta la puerta de al lado. Laura siempre había intentado pasar desapercibida, pero la vida en el hotel era impredecible. Cada día había un nuevo huésped, un nuevo reto. Esta vez el reto era especialmente humillante. Al abrir la puerta de una de las suites, oyó una voz fuerte. ¿Quién limpia así? Hay polvo en la esquina y el baño huele como si alguien hubiera dormido aquí. Dentro había una pareja. Un hombre con un traje caro y una mujer maquillada de colores y con tacones altos. Estaba claro que disfrutaban de su poder sobre el personal. Lo siento, lo arreglaré, dijo Laura en voz baja, bajando los ojos. ¿Arreglarlo? Ni siquiera sabes hacerlo bien. Le espetó a la mujer. El hombre se rió. Mira, ella también se ruboriza. Quizá debería trabajar en un hotel rural. Laura apretó el trapo en la mano, pero guardó silencio. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. De repente, una voz procedente del fondo de la habitación cortó en seco la humillación. Creo que ya basta, dijo el hombre que antes había estado de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Salió de las sombras. Su alta estatura y sus movimientos seguros silenciaron la sala. ¿Quién eres tú para interferir? Estalló la mujer. Alguien que no tolera la injusticia, respondió con calma, lanzando a Laura una mirada llena de simpatía. Era Alexander. Su tono tranquilo y su mirada fría desconcertaron a la maleducada invitada. Discúlpate con ella, añadió. ¿Cómo? La mujer se indignó. O llamaré al gerente y su habitación será para alguien que se lo merezca más. Laura se quedó helada. Nadie se había puesto nunca de su parte. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo lo mejor que pudo. La pareja se disculpó a regañadientes y, resoplando, se marchó. Alexander se volvió hacia Laura. ¿Estás bien? Sí, gracias, respondió ella en voz baja, aún aturdida. No dejes que gente así te humille, le dijo, y se marchó, dejándola sola en una habitación llena de contrastes, humillación y apoyo inesperado. Ese habría sido el final de la historia, pero ese momento fue el principio de un cambio que Laura no podía imaginar. Después de aquel incidente, Laura volvió a sus quehaceres cotidianos, pero algo era diferente en su interior. No podía quitarse de la cabeza al hombre que la había defendido. Era un sentimiento extraño, gratitud mezclada con desconcierto. ¿Por qué había intervenido? ¿Quién era? Laura no estaba acostumbrada a la amabilidad. Su vida había sido una cadena de pruebas constantes que dejaban poco espacio para la fe en lo mejor. Había nacido en una pequeña ciudad donde el trabajo y el dinero eran escasos. Su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 5 años, dejando a su madre, a Laura y a su hermano pequeño Sam a su suerte. Nos las arreglaremos, decía su madre. Pero cada vez era más difícil salir adelante. Cuando Laura cumplió 16 años, su madre enfermó. Hospitales, facturas, deudas, todo recayó sobre los hombros de la niña, que se vio obligada a abandonar la escuela y ponerse a trabajar.
Primero fue un trabajo en una cafetería local, luego de limpiadora en una oficina local. Laura siempre aceptaba cualquier cosa que pudiera ayudar a alimentar a su familia. Hace unos años, cuando su madre mejoró, Laura decidió intentar mudarse a una ciudad donde hubiera más posibilidades de encontrar trabajo. Encontró una pequeña vivienda de alquiler y un trabajo de limpiadora en un hotel. El trabajo era duro pero estable. Su jornada empezaba al amanecer y terminaba tarde por la noche. Laura limpiaba docenas de habitaciones, lavaba la ropa de cama, toleraba las groserías de los huéspedes. Sus colegas le eran indiferentes. No formaba parte de su círculo. Se reían y cotilleaban mientras ella hacía su trabajo en silencio. «Laura, ¿estás aquí esta noche otra vez?», preguntaba a veces una de las criadas. «Sí. Alguien tiene que hacerlo», respondía ella con una sonrisa cansada. El dinero que ganaba le servía para pagar el alquiler, las medicinas de su madre y la educación de su hermano. Sam era su orgullo. Había conseguido entrar en la universidad y ella hacía todo lo posible para que pudiera estudiar. Pero Laura rara vez pensaba en sí misma. Sus sueños parecían inalcanzables. Tal vez algún día pueda ir al campo y abrir un pequeño café. Fantaseaba a veces antes de acostarse. Pero la realidad la devolvía rápidamente a la realidad. El incidente con los invitados maleducados no era la primera vez en su vida. Laura estaba acostumbrada a ser humillada. Pero aquel día era diferente. Aquel hombre, Alexander, la había sorprendido. No sabía qué pensar. La gente de su nivel no solía fijarse en personas como ella. ¿Por qué hizo eso?, pensó mientras se dormía en su pequeña habitación. Esa pregunta dio vueltas en su cabeza hasta que se quedó dormida. La mañana siguiente comenzó como de costumbre para Laura, té caliente en la cocina de su pequeña habitación. Una vieja radio reproduciendo tranquilamente melodías de los años 90. Miró las fotos de su madre y su hermano en la estantería como recordatorio de por qué estaba aguantando todo esto. En el trabajo, todo era previsible. Las habituales montañas de ropa sucia, basura, polvo. Nadie daba las gracias. Nadie se percataba de su presencia. Pero cuando entró en el vestíbulo para recoger su inventario, se le encogió el corazón. Allí estaba él. Alexander estaba en la recepción, consultando algo con la recepcionista. Su voz sonaba tranquila pero segura, y su presencia parecía llenar toda la habitación. Laura apartó la mirada, temerosa de que la reconociera. No estaba acostumbrada a que nadie le prestara atención, y mucho menos un hombre como él. Laura se había cruzado con él varias veces a lo largo del día. Estaba barriendo el pasillo cuando él salió del ascensor. Él la saludó con una breve inclinación de cabeza y ella apartó los ojos apresuradamente. «¿Por qué estoy tan nerviosa?», pensó mientras seguía trabajando. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido a cenar, Laura recibió el encargo de limpiar una de las salas. Era un trabajo normal: comprobar la limpieza, ordenar los muebles, quitar el polvo. Pero cuando entró en la sala, se encontró de nuevo con una sorpresa. Alexander estaba sentado en una de las mesas, hablando por teléfono. Hablaba por teléfono en voz baja, en tono comercial, pero con una pizca de suavidad. Se fijó en Laura cuando empezaba a recoger la mesa vecina. «Perdone, ¿le molesto?», preguntó en voz baja. «No, claro que no», respondió él, guardando el teléfono. Laura continuó su trabajo, tratando de no mirar en su dirección, pero podía sentir su mirada. «¿Otra vez trabajas hasta tarde?», dijo de repente. Laura se quedó paralizada. «Sí, siempre tengo turnos así», respondió sin levantar la vista. «¿Tienes un trabajo duro?». «Bueno, alguien tiene que hacerlo», intentó sonreír, pero su voz sonaba cansada. Alexander guardó silencio un momento,
como si estuviera considerando si continuar la conversación. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Unos 2 años, dijo Laura, evitando aún mirarle. ¿Y estás satisfecha? Su sonrisa desapareció. Se volvió hacia él, mirándole directamente a los ojos por primera vez. Hago lo que puedo. No es una cuestión de satisfacción, sino de necesidad. Su rostro cambió. Una sombra de comprensión apareció en sus ojos. Es una respuesta sincera, dijo, sonriendo ligeramente. Esta breve conversación fue algo nuevo para Laura. No solían hacerle preguntas sobre su vida, y mucho menos personas como Alexander. Cuando terminó de asearse y se disponía a marcharse, él la llamó. Espera, dijo, sacando la cartera del bolsillo. Puso varios billetes grandes sobre la mesa. Son para ti. Y por favor, no los rechaces. Laura se sonrojó. No puedo aceptarlo, susurró. No es caridad, dijo él con firmeza. Es un agradecimiento por tu trabajo. Ella vacila, pero acaba cogiendo el dinero y dándole las gracias. El encuentro la dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecida por su amabilidad. Por otro, no entendía por qué se había fijado en ella. Tal vez fuera solo una coincidencia, pensó mientras se quedaba dormida en su pequeña habitación. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Al día siguiente, Laura se dio cuenta de que sus compañeros habían empezado a cuchichear a sus espaldas. Algunas sonrieron con envidia mientras miraban en su dirección. Mira, parece que ha encontrado un padrino, dijo sarcásticamente una de las criadas. Laura trató de ignorarlo, pero las palabras seguían doliéndole. Comprendió que los rumores se habían extendido debido a las generosas propinas de Alexander, de las que se había percatado una de las empleadas. A mediodía, mientras Laura limpiaba los espejos del vestíbulo, una voz familiar volvió a llamarla. «Siempre trabajas tanto». Se dio la vuelta y vio a Alexander de pie junto al mostrador con un café en la mano. «Es mi trabajo», respondió brevemente, sonriendo ligeramente. «¿Puedo hacerte una pregunta?», preguntó él, acercándose un paso. Ella asintió con la cabeza, aunque había un leve atisbo de cautela en sus ojos. «¿Por qué aguantas esto? Esas humillaciones, ese trabajo que nadie nota». La pregunta la pilló desprevenida. Incluso dejó de respirar por un momento. «¿Por qué no tengo otra opción?», respondió con sinceridad. Su voz sonaba tranquila, pero había amargura tras ella. «Mantengo a mi familia. Mi madre está enferma y mi hermano estudia. Hago lo que tengo que hacer». Alexander escuchaba atentamente, con la mirada fija, pero no había piedad ni juicio en ella. «Eres más fuerte que muchos de los que visten trajes caros», dijo tras una breve pausa. Laura sonrió ligeramente, pero no respondió nada. «Dime, ¿tienes algún sueño?». Su rostro cambió. La pregunta era inesperada y demasiado personal. «No pienso en sueños», respondió en voz baja. «¿Por qué?». «Porque rara vez se hacen realidad». Alexander no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en su rostro, como si tratara de averiguar qué había detrás de sus palabras. Aquella conversación permaneció en la mente de Laura. Le resultaba extraño que un hombre como Alexander pudiera interesarse por su vida. Sin embargo, él seguía apareciendo. A veces intercambiaban algunas frases, otras se limitaba a sonreír al pasar. Empezó a notar en él algo más que riqueza. Había una profundidad en sus modales, en sus palabras, que rara vez se encontraba entre los huéspedes de un hotel. Unos días más tarde volvió a hablarle. «¿Has pensado alguna vez en cambiar de vida?», le preguntó mientras limpiaba las mesas en la cafetería del hotel. «Claro que lo he pensado. Pero no es tan fácil», respondió ella. «¿Por qué no lo intentas?». «¿Y qué se supone que tengo que hacer?».
dejar mi trabajo y esperar que las cosas cambien por sí solas. Su voz sonó un poco más dura de lo que pretendía, pero él no se ofendió. A veces, para cambiar hay que arriesgarse, dijo. Aquella noche, de camino a casa, Laura pensó largo rato en sus palabras. Él había hablado de cambio, pero ella no entendía por qué se interesaba tanto por su destino. Quizás solo le doy pena, pensó mientras se iba a la cama. Pero en el fondo sentía que era algo más que lástima. A la mañana siguiente, Laura regresó al hotel con el corazón encogido. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su cabeza. El cambio exige riesgo, había dicho. Pero, ¿qué riesgo podía permitirse ella? Apenas llegaba a fin de mes y su madre y su hermano dependían de ella. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el director la llamó de repente a la oficina. Laura, hoy tenemos un acontecimiento importante. Hay una presentación privada para dignatarios esta tarde y necesitamos tu ayuda para preparar la sala, dijo señalando una lista de tareas. Ella asintió, tratando de no mostrar cansancio. Por supuesto, lo haré todo. A última hora de la tarde, Laura ya había arreglado el salón, colocado las sillas y comprobado todos los pequeños detalles. Empezaron a llegar los invitados, y ella trató de apartarse sigilosamente para no llamar la atención. Pero resultó imposible. Laura oyó que decía una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Alexander junto a la mesa de bebidas. Buenas noches, dijo, inclinándose ligeramente. Has preparado el salón de maravilla, dijo con una leve sonrisa. Ese es mi trabajo, respondió ella, intentando marcharse, pero él la detuvo. Espera, quería hablar contigo. Señaló una mesa libre en un rincón de la sala. Siéntate un momento. Es importante. Laura dudó, pero al ver la expresión seria de su rostro, decidió obedecer. Ya has demostrado que sabes trabajar. Eres seria, responsable. Francamente, te mereces algo mejor. Empezó él. Sus ojos se abrieron de par en par. Quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa. Aquellas palabras parecían suspendidas en el aire. Laura le miró fijamente, intentando averiguar si estaba bromeando. ¿Un trabajo? ¿En tu empresa? Pero no dudes de ti misma, la interrumpió. Te he visto manejar tareas difíciles. Eres mucho más lista de lo que crees. Laura estaba confusa. ¿Pero qué puedo hacer en tu empresa? No fui a la universidad. No tengo cualificaciones. Eso no es problema. Recibirás formación. Seguro que lo harás bien. Ella le miró, sintiendo que la esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho. ¿Por qué quieres ayudarme? Alexander se lo pensó un momento. Quizá porque alguien me ayudó una vez a mí mismo cuando estaba en una situación difícil, dijo. Aquellas palabras la conmovieron. Ella siempre había pensado que la gente de su nivel no conocía la lucha de la vida. Pero las dudas persistían. No puedo dejarlo todo. Tengo una familia. Una madre, un hermano. Dependen de mí. Lo entiendo, dijo. Piénsalo. No es una decisión inmediata, pero estoy seguro de que te mereces algo mejor. Se levantó y, antes de irse, añadió. A veces, la mejor manera de ayudar a tus seres queridos es ayudarte a ti misma primero. Toda la noche Laura dio vueltas en la cama, meditando sus palabras. Era una oportunidad con la que nunca había soñado. Pero el miedo a lo desconocido no la dejaba dormir. Se sentía en una encrucijada. Laura se despertó con un gran peso en el alma. Aún no sabía qué hacer. La oferta de Alexander era como un sueño. Pero un sueño que la asustaba hasta el punto de hacerla temblar. Nunca podría trabajar para una empresa así. Es demasiado para mí, se dijo mientras se preparaba para ir a trabajar.
pero la idea de cambiar de vida por su familia nunca la abandonó. Al día siguiente, al pasar por delante del mostrador del vestíbulo, Laura vio a Alexander. Él se fijó en ella y, como si supiera que estaba dudando, se acercó. ¿Has pensado en mi propuesta?, le preguntó. Sí, pero me temo que no podré hacerlo, respondió ella con sinceridad. Todo el mundo tiene miedo al cambio, Laura. Pero el miedo no es razón para quedarte donde estás. Date una oportunidad. Sus palabras sonaban seguras, y Laura sintió que algo se movía en su interior. De acuerdo. Lo intentaré, dijo finalmente, aunque le temblaba la voz. Alexander sonrió. Será el comienzo de algo nuevo. Estoy seguro. Una semana después, Laura cruzó por primera vez el umbral del despacho de Alexander. El amplio vestíbulo con suelos de mármol, el mobiliario austero pero elegante, el personal con trajes caros, todo le parecía un mundo extraño. Bienvenida, le dijo la joven de recepción, acompañándola al despacho de Alexander. Este la saludó cordialmente y la presentó al equipo. Esta es Laura. Empezará como subdirectora. Estoy seguro de que se adaptará rápidamente. Algunos de los empleados le sonrieron, pero en sus miradas Laura vio desconcierto. La subdirectora, esa chica. Oyó un susurro a sus espaldas. La primera vez fue dura. Su nuevo mundo estaba lleno de tareas difíciles, miradas frías y tensión constante. Los compañeros, sobre todo los que llevaban mucho tiempo en la empresa, no ocultaban su desprecio. Es una limpiadora de hotel y ahora quiere convertirse en una de nosotros, dijo sarcásticamente alguien en la sala de fumadores. Laura escuchó estas palabras, pero intentó no mostrar que le dolían. Sin embargo, hubo algunos momentos agradables. Alexander la entrenó personalmente, mostrándole cómo resolver problemas, programar reuniones y lidiar con la presión. Estás aprendiendo más rápido de lo que pensaba, le dijo una vez. Gracias. Lo intento, respondió ella sonriendo. Laura sentía que poco a poco empezaba a acostumbrarse al nuevo ritmo. Sus días eran largos, pero disfrutaba de la oportunidad de aprender algo nuevo. Sin embargo, un día se produjo un incidente que volvió a sacudir su confianza. Durante una presentación importante, un miembro del personal había señalado su error en el papeleo a propósito, intentando hacerla quedar mal. No es de extrañar, dada su experiencia, comentó con ironía. Laura sintió que el color se le subía a las mejillas, pero Alexander se apresuró a intervenir. Todo el mundo comete errores. Lo importante es aprender de ellos, dijo con firmeza, lanzando una mirada llena de advertencia a la empleada. Ese momento fue decisivo para Laura. Se dio cuenta de que tenía que ser más fuerte. Por la noche, de camino a casa, pensó en cómo había cambiado su vida en pocas semanas. El miedo al cambio empezó a dar paso al orgullo de sí misma. Quizá realmente me merezco más, susurró mirando por la ventanilla del autobús. Al cabo de unos meses, Laura empezó a sentirse más segura en su nuevo papel. Había dominado las habilidades básicas, aprendiendo a manejar hojas de cálculo, programar reuniones y comunicarse con los clientes. Alexander seguía supervisando sus progresos, aconsejándola de vez en cuando pero, en general, dándole autonomía. Pero en el fondo, Laura no podía quitarse la sensación de que seguía siendo una extraña en este nuevo mundo. Un día, tras una jornada difícil, Alexander la invitó inesperadamente a cenar. Te mereces descansar, le dijo con una leve sonrisa mientras estaban en su despacho. ¿Cenar?, se preguntó ella. No es una propuesta de negocios, solo una forma de agradecerte tu trabajo. Laura dudó al principio, pero la confianza y amabilidad de él acabaron con sus dudas. La cena se celebró en un acogedor restaurante al que Alexander solía invitar a sus socios.
El ambiente era cálido. La iluminación suave y los camareros servían como si conocieran personalmente a cada invitado. «Aprendes muy rápido», dijo Alexander cuando se sentaron a la mesa. «Gracias. Pero aún me queda mucho por aprender». «Es normal. Nadie se convierte en profesional de la noche a la mañana». La miró, y había algo más que interés profesional en sus ojos. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella de repente. «Claro». «¿Por qué me ayudas? Podrías haber elegido a alguien con experiencia, alguien que ya sepa trabajar en tu empresa». Alexander se lo pensó un momento antes de contestar. «Quizá porque me veo reflejado en ti». Empezó. «Yo mismo. Crecí en una familia pobre. No tenía contactos, ni dinero, ni oportunidades. Pero un día alguien creyó en mí y me dio una oportunidad. Y decidí que, si tenía la oportunidad, haría lo mismo por otra persona». Laura se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. «No solo tienes talento, sino también tenacidad. Es una combinación poco frecuente», añadió. Aquella conversación cambió muchas cosas en su relación. Laura empezó a ver en Alexander no solo a un hombre de negocios de éxito, sino también a un hombre que había pasado por dificultades. Pero además, empezó a sentir que surgía algo más entre ellos. Sus ojos empezaron a clavarse más en ella. Su voz sonaba más suave cuando le hablaba. Una noche, cuando llegaban tarde al trabajo, le confesó de repente: «¿Sabes que eres especial, Laura?». A ella se le encogió el corazón. «Alexander, no estoy segura de que tengas razón». «Rara vez me equivoco», dijo él con una sonrisa. No sabía qué responder. Tenía sentimientos encontrados: gratitud, respeto, pero también miedo. Temía que pudiera arruinar lo que ya había construido. «Gracias por tus palabras. Pero creo que será mejor que volvamos al trabajo», dijo en voz baja, rompiendo el momento. Alexander captó su indirecta y no volvió a sacar el tema. Pero en el fondo Laura sentía que su relación se había complicado demasiado. Pasaron unas semanas y Laura siguió trabajando al máximo nivel. Ya no prestaba atención a los cuchicheos de sus compañeros, ya no le asustaban las tareas difíciles e incluso a veces se sentía segura de sí misma en este nuevo mundo. Pero la sensación de incertidumbre en su relación con Alexander no le daba paz. Él seguía tratándola con respeto, pero sus conversaciones eran cada vez más personales. Una noche, tras un largo día de trabajo, se ofreció a llevarla a casa. «Me gustaría hablar contigo», le dijo mientras subían al coche. El trayecto fue tranquilo. La ciudad nocturna centelleaba tras las ventanillas. Laura sintió que se le apretaba el corazón. «Alexander, si se trata de trabajo». «No se trata de trabajo», la interrumpió él. Guardó silencio un momento y luego continuó. «Laura, creo que sabes que siento algo por ti». Estas palabras salieron tan en voz baja, pero tan fuerte al mismo tiempo, que ella no encontró inmediatamente algo que responder. «Aprecio todo lo que has hecho por mí, pero no estoy seguro de que sea lo correcto». «¿Por qué?», preguntó en voz baja, volviéndose hacia ella. «Porque tengo miedo de perder lo que ya tengo. Temo que pueda arruinar todo lo que has hecho por mí». Alexander la miró con comprensión. «Tienes razón. Es un riesgo. Pero a veces merece la pena arriesgarse por lo que es importante». Laura desvió la mirada. No podía negar que su atención la halagaba, que sentía algo más que gratitud por él. Pero el miedo al cambio, a una posible decepción, era demasiado grande. «Necesito tiempo», dijo por fin. «De acuerdo», respondió él, sin insistir. Los días siguientes fueron difíciles. Laura intentó concentrarse en el trabajo,
evitando las conversaciones personales con Alexander. Pero un día recibió una carta que le dejaron sobre la mesa. Laura, entiendo que no quieras precipitarte. Pero recuerda que vales más de lo que crees. Si alguna vez necesitas ayuda o apoyo, siempre estaré ahí para ti. Aquellas palabras la conmovieron. Sentía que su relación había llegado a un punto en el que había que tomar una decisión. Al final de la semana, Laura fue a ver a Alexander. Me gustaría hablar, le dijo, entrando en su despacho. Él levantó la vista, esperando a ver qué decía. Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Me has abierto la puerta a un mundo nuevo. Me has dado una oportunidad que ni siquiera había soñado. Pero creo que necesito moverme por mi cuenta. ¿Y nosotros? Preguntó con calma. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. No quiero que esto arruine lo que ya hemos construido. Necesito tiempo para entenderme a mí misma y mi lugar en este mundo. Alexander sonrió, aunque había un poco de tristeza en sus ojos. Siempre tendrás apoyo, Laura. ¿Lo sabes? Ella asintió, dándose cuenta de que su conversación era una despedida, pero no el final.